Vamos a empezar con la fórmula más sencilla de las derivadas, que sería la derivada de una constante. dc en dx, normalmente así aparece, que sería la derivada de una constante con respecto a x. Ya habíamos platicado que la derivada es una razón de cambio. ¿Qué tanto cambia una cosa conforme cambia otra? Y entonces justamente aquí lo que estoy viendo es, o lo que estoy queriendo analizar es qué tanto cambia la constante c conforme cambia x. Pero ya habíamos también dicho que las constantes no cambian, justo por eso el nombre constante. Entonces, ¿qué tanto cambia c cuando cambia x? Pues no cambia en nada. Por eso la derivada de toda constante me da 0. Y ese sería el resultado. 2 horas después. La siguiente fórmula más básica sería la derivada de x con respecto a x, o en general la derivada de una variable con respecto a sí misma. Y siempre que quieres ver la variación de una cosa pero con respecto a sí misma, pues no puede variar en una forma distinta, siempre varía en exactamente lo mismo porque estás hablando de la misma variable. Y eso lo representas con un 1. Cuando tú derives cualquier función y te da un 2, quiere decir que una de las variables crece el doble cuando crece una unidad la otra variable. Pero como te da 1, pues dice que si la variable x crece una unidad, pues la otra también crece en una unidad, ¿no? Y no es la otra, pues es la misma, por eso da 1. Luego tenemos la siguiente fórmula, que sería una constante por la variable. Y aquí lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado primero, porque se quedan con la idea de que toda constante da 0. Y no, toda constante sola da 0, pero aquí ya es una constante multiplicando la x, entonces ya no está sola y ya no va a dar 0. En este caso, la derivada va a ser de esta manera: sacas la constante y pues derivas x, pero sabemos que la derivada de x me da 1, entonces c por 1, pues c. Toda constante multiplicando se va a salir de la derivada y pues derivas pues en este caso la función o la variable, ¿no? La derivada de x da 1 y por eso nos queda constante. Y podemos generalizar esta fórmula y ponerlo también como la derivada de una x sobre c. Aquí la hicimos como la derivada de una multiplicación por constante, y aquí tengo la derivada de una división entre constante. En este caso, pues básicamente es lo mismo, porque esto lo podríamos reescribir como 1 sobre c por x. O sea, la constante que estaba dividiendo la estamos viendo como una constante que está multiplicando, pero en forma de fracción. Y aplica exactamente lo mismo. La sacas de la derivada y te quedaría 1 sobre c por dx en dx. Y ya dijimos que dx en dx me da 1. Y entonces la derivada es 1 sobre c. ¿A qué vamos con esto? A que toda derivada de una constante multiplicando o dividiendo a la variable se va a quedar o va a salir de la derivada. Y entonces la fórmula aplica tanto para multiplicación como para división. Tenemos otra fórmula, también de las más básicas, que sería la derivada de una suma de funciones. Y cuando tienes una suma o resta, aquí podemos poner que sería resta, da exactamente lo mismo. Vamos a tener entonces la operación principal suma o resta, y aquí la idea es que puedes separar a cada quien con su propia derivada. Hay que tener mucho cuidado porque de repente tienen una división y derivan arriba y derivan abajo de manera independiente, como si no estuviera la división. Y no, la única que permite derivar a cada quien de manera independiente es cuando la suma o la resta es la operación principal. Y estas pues serían las fórmulas más básicas de derivadas. Ahorita vemos otros ejemplos. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten.